Bueno, vamos a comenzar hoy con la tercera clase, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de la tercera clase teórica de Introducción a la Arquitectura de Sistemas, ¿sí? Primero voy a hacer el resumen y después, si tienen dudas o consultas, o bien si tienen dudas o consultas mientras hago el resumen sobre el tema que estoy hablando, entonces me preguntan en el momento. Yo voy a tener los chats abiertos, así que si me preguntan, los voy a atender en el momento. Si es sobre el tema. Si después tienen de otros temas, lo vemos cuando termine el resumen. ¿De acuerdo? Entonces, la clase anterior, en la clase 2, habíamos estudiado cómo representar números con signo, ¿sí? No solamente números naturales, como habíamos hecho en la primera clase, sino que incorporamos el signo. Además de incorporar el signo, incorporamos también la posibilidad de representar números con parte fraccionaria. Y esto último lo hicimos usando una técnica muy sencilla, que en realidad prácticamente no afecta a la máquina. O sea, a la máquina no le afecta en nada. Vi que varios han tenido dudas con respecto a eso, ¿sí? Lo que tiene de interesante la coma fija es que para todas las operaciones matemáticas, ¿sí? Simplemente cambiando la semántica, simplemente cambiando la forma en que interpretamos el dato que está metido en la máquina, podemos cambiar la relación entre cifras enteras y cifras fraccionarias. Lo que hicimos fue reescribir las fórmulas de rango, ¿sí? De alcance y también las ecuaciones para cambiar el entero representado a representación o representación a entero representado en función, ¿sí? De lo que antes era D y ahora se convirtió en E y F, ¿sí? E es la cantidad de cifras enteras, F es la cantidad de cifras fraccionarias. Habíamos descubierto que el avance, que era 1, ¿sí? En las fórmulas cuando F es igual a 0, ¿sí? El avance es 1, pero en la medida en que vamos incorporando cifras fraccionarias, el avance se va reduciendo, se va haciendo más pequeño, ¿sí? Y en general guarda este valor B a la menos F, ¿sí? Por eso cuando F vale 0, el avance es 1, y después cuando empezamos a subir baja un medio, un cuarto, un octavo, siempre en base 2, ¿no es cierto? Funciona también en todas las demás bases. Bien, habíamos llegado hasta este punto y habíamos planteado 3 sistemas, ¿sí? Y de los 3 sistemas hicimos gráficos cartesianos y dijimos, bueno, fíjense cómo se reparten los números en el espacio de representación, ¿sí? En este gráfico cartesiano, en el eje de las X tenemos el número que ve la máquina, vamos a decir, el número que la máquina puede procesar porque es el que ella entiende. Mientras que en el eje de las Y vemos lo que el ser humano entiende, ¿sí? Cuando ustedes programan esto en la práctica, ¿sí? En la práctica lo que termina pasando es que ya sea el lenguaje que ustedes usan o bien ustedes mismos por software, ¿sí? Convierten el R en E, ¿sí? Por ejemplo, no sé si están trabajando en C y utilizan el printf, ¿ah? Cuando ustedes hacen un printf de un entero, ¿sí? El printf les acomoda en la pantalla el entero en función del complemento a la base 216 o 232 o 264, lo que estén usando, ¿está bien? Y el printf ya les hace la magia y les muestra en la pantalla el numerito que vale. Pero la computadora adentro siempre ve el binario, ¿sí? Si ustedes quisieran trabajar con coma fija, por ejemplo, normalmente los lenguajes no proveen una herramienta así, entonces lo tienen que hacer ustedes. O sea, si ustedes dicen, bueno, todos mis enteros van a ser coma fija, con, por ejemplo, no sé, 5 cifras fraccionarias, entonces ustedes mismos, cuando presentan el dato, ¿sí? Corren la coma. Y cuando leen un dato de la pantalla, también corren la coma para guardarlo, ¿sí? Bien. Acá Fran me dice, y vimos cómo cada sistema de los 3 maneja ciertas operaciones. Sí, en realidad lo que vimos es cómo vamos a aprovechar los circuitos que ya tiene la máquina para operar con las representaciones y cuánto hay que transformar el resultado para que la representación de la operación nos represente, ¿sí? El resultado que nosotros esperamos, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, para cada sistema vimos que hay que hacer diferentes correcciones, ¿sí? Por eso son 3 distintos enfoques y los 3 distintos enfoques tienen ventajas y desventajas. El primero que vimos, que era el signo valor absoluto, es un enfoque sencillo, procedural, digamos, procedimental para representar un signo, que es simplemente sacrificar un bit
Decir, bueno, voy a sacar un bit del casillero, voy a hacer el sistema un poquito más chiquito y con ese bit que saco, ¿sí? Represento el signo. Después hicimos todo el estudio, ¿sí? Y de todo el estudio salió que este sistema es bastante difícil, ¿sí? O sea, prácticamente todas las operaciones tienen que ser corregidas para que funcione. La única que salía más o menos bien beneficiada era la multiplicación, ¿sí? Porque el circuito de la multiplicación es un circuito difícil, es uno de los circuitos más lentos que hay. Y la regla de los signos es rápida, entonces era relativamente fácil aplicar la lógica y utilizar la regla de los signos. El único sistema que salía más o menos bien parado en signo valor absoluto, la única operación que salía más o menos bien parada es la multiplicación y la división, ¿sí? Después vimos otros dos sistemas. La solución del matemático, el cero desplazado, ¿sí? Que es una ecuación lineal, ¿sí? Es una ecuación de recta, donde se dice, bueno, para pasar todos los números utilizamos un desplazamiento, aplicamos una ecuación de una recta con pendiente 1 y un desplazamiento para decir, bueno, que el representado es negativo, pero la representación es positiva. Decíamos que ese desplazamiento se llama frontera, ¿sí? Y entonces automáticamente decíamos, bueno, la frontera vale 0, de ahí para arriba tenemos números positivos, de ahí para abajo tenemos números negativos, ¿sí? Y fíjense en un detalle que lo vuelvo a aclarar porque muchos me preguntan. En signo valor absoluto, ¿sí? Siempre se requiere un bit extra. ¿Ah? Por lo tanto, si yo tengo 8 bits, si yo dispongo de 8 bits, entonces yo puedo representar un signo valor absoluto 2,7. ¿Ah? Por otro lado, si me dicen que haga una cuenta en signo valor absoluto 2,8, eso quiere decir que dispongo de 9 bits, porque tengo los 8 para la cifra y 1 más. Eso es verdad para signo valor absoluto. Las demás, como no necesitan un bit aparte para el signo, esto no es cierto. O sea que si yo dispongo de 8 bits, yo puedo representar un complemento a la base 2,8. O si dispongo de 8 bits, yo puedo representar un 0 desplazado 2,8. ¿Sí? Esto es importante que lo recuerden porque es una diferencia. Es una convención, ¿sí? Que la tomamos de esa manera porque en signo valor absoluto, independientemente de la base del sistema, el signo siempre es un bit, ¿sí? Y esto también es importante. El signo valor absoluto en base 16, por ejemplo, 16,6, ¿sí? Son 6 cifras hexadecimales y un bit. ¿Ah? Siempre es así. Y vi que varios preguntaron en los foros sobre este tema y por eso lo vuelvo a aclarar, ¿sí? Siempre el signo va aparte. ¿Ah? Siempre aparte. Muy bien. El tercer sistema que vimos, bueno, de este estudiamos las operaciones y vimos que bastante bien las operaciones rápidas, un poquito complicado con las sumas y las multiplicaciones, ¿sí? Ahí había que aplicar una corrección que era un poquito costosa. En el caso de las sumas y las restas, había que hacer una segunda operación, una segunda suma o una segunda resta para sumar o restar la frontera en función de que la representación quede bien ajustada, ¿sí? Que eso era un problema porque es una operación muy común, la suma y la resta, y si las tenemos que duplicar todas, es bastante costoso. Por eso en la práctica se termina utilizando como sistema general el complemento a la base. El complemento a la base aprovecha la aritmética modular de la máquina, ¿sí? Aprovecha el hecho de que cuando la máquina se pasa, vuelve a 0, ¿sí? Eso se llama aritmética modular, es aritmética módulo B a la D, ¿sí? Siempre se utiliza módulo B a la D. Pregunta acá Mariano, ¿podemos rever un ejercicio del práctico 2? Sí, después. ¿Sí? Después que termine el resumen, recordámelo y lo miramos. Bien. Como la máquina trabaja en aritmética módulo B a la D, este sistema es viable y no requiere prácticamente corrección en casi ninguna operación, ¿sí? Aprovecha el hecho de que la máquina se pasa y dice, bueno, un número negativo, vamos a suponer que se representa cómo lo vería la máquina cuando se pasa, para adelante o para atrás, ¿sí? De ahí viene esta lógica, ¿sí? Que en enteros, ¿sí? Si el número es positivo se representa a sí mismo y si el número es negativo se representa como si hubiésemos contado hacia atrás, ¿sí? A partir de B a la D, ¿tá?
Recuerden que si estamos representando en coma fija y tenemos una cierta cantidad de cifras fraccionarias, el límite superior es B a la E, donde es la cantidad de cifras enteras. Y no me confundan las dos E, ¿sí? Una la ponemos mayúscula, otra en minúscula para que no se confundan, ¿sí? Bien, muy bien. Después estudiamos, ¿sí?, una técnica que creo que ya la dije la vez pasada, ¿sí? Por las dudas, si no la dije, me avisan. Sí, creo que la dije. ¿Ah? Para dar vuelta el signo de un número en complemento a la base, que es muy rápido, ¿sí? Normalmente ustedes hacen B a la D menos el número, ¿sí? Y entonces obtienen el número cambiado de signo. ¿Está bien? Pero resulta que si en vez de hacerlo con B a la D, lo hacemos con B a la D menos 1, tenemos una resta donde la resta de B a la D menos 1 son todos unos, o son todos 9, o son todos 7, dependiendo de la base. Y por lo tanto, nunca le vamos a tener que pedir 1 a ningún compañero, con lo cual la resta es mucho más rápida, ¿tá? Tanto para nosotros como para la computadora. Entonces, cuando hacemos la resta de esa manera, ¿sí?, es más rápido y después compensamos el efecto sumando 1 al final. ¿Ah? Se reduce la cantidad de veces que le vamos a tener que pedir 1 al compañero cuando hacemos la resta y por lo tanto es más rápido. En complemento a 10, por ejemplo, eso sería restar a todos 9, restarle el número, como hicimos acá, ¿sí? Entonces ni siquiera lo tienen que hacer, lo piensan directamente. 9 menos 1, 8. 9 menos 5, 4. 9 menos 4, 5. Más 1, 6. Y ahí termina. ¿Ah? Y en binario es todavía más fácil porque implica invertir los bits nomás. O sea, donde había un 1 se pone un 0, donde había un 0 se pone un 1 y después se suma 1 al final. ¿Ah? Esta técnica es muy buena y muy rápida para calcular cuánto vale un número. Si el número es positivo, ya saben que se representa a sí mismo, ¿sí? Y si el número es negativo, le dan vuelta el signo utilizando esta técnica y después lo pueden calcular. ¿Ah? O sea, esa es la forma más rápida que tienen de cambiar, de calcular el valor de un número negativo. ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto. Acá me preguntan si estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¿Sí? Después a la tarde les publico la grabación de la clase. Muy bien. Lo que vamos a arrancar en la clase 3 es con el problema de la coma fija, ¿sí? El problema de la coma fija tiene que ver con que la precisión también es fija, ¿sí? Al tener una precisión fija, entonces lo que tenemos fijo es lo que se llama el error absoluto. Y vamos a definir hoy el error absoluto. El error absoluto es la diferencia entre lo que quería representar y lo que terminé representando, como consecuencia de la falta de precisión. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, vamos a hablar en base 10, que es más fácil de entender, ¿sí? Imagínense que yo tengo 2 decimales. Entonces yo puedo representar números que, por ejemplo, tienen 3 cifras enteras y 2 cifras decimales. ¿Ah? Y con ese número yo quiero representar el número, a ver, acá yo puse un ejemplito, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá puse 4 y 2. Bueno, usemos este ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Si yo tengo 4 cifras enteras y 2 cifras decimales, yo puedo guardar este número, 1, 2, 3, 4, 3, 7. ¿Sí? Si yo quisiera guardar un número que tiene más cantidad de decimales, yo tengo que cortar los decimales en 2. Y estoy obligado a hacer eso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, 235,142 lo termino guardando como 235,14. Eso significa que guardé una cosa, pero quería guardar otra, y me pasó eso como consecuencia de una limitación de la precisión que tiene el sistema. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a tratar de calcular ahora es cuál es el error absoluto que cometemos. Bueno, está definido como la diferencia entre lo que quise representar y lo que terminé representando. En este caso, siempre tratado en forma positiva, o sea, valor absoluto de la diferencia entre los dos, ¿sí? Me da 0,002. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que el error absoluto cambia en función de qué es lo que quise representar.
Sin embargo, lo que vamos a buscar nosotros es cuál es el peor error que podemos cometer. O sea, vamos a buscar la cuota superior, porque con eso ya nos alcanza. O sea, si nosotros sabemos cuánto error podemos cometer a lo sumo y ese error es tolerable para nosotros, entonces nos quedamos contentos. Pero si no, vamos a tener que usar un sistema con más precisión. O sea, vamos a tener que agregar cifras fraccionarias en algún momento. ¿Se entiende hasta acá? Confírmenme que se escucha, confírmenme que se entiende, ¿sí? Bien, acá en el aula 2 me dice Rocío que sí, y en el aula 1 también, varios me dicen que sí. Bueno, perfecto, muy bien. Pregunten cualquier cosa, ¿eh? Es importante que vayan entendiendo la idea, ¿sí? ¿Qué es el error absoluto? Entonces, el error absoluto es la diferencia entre lo que quería poner y lo que terminé poniendo, porque el sistema no me permitió ir más allá, ¿sí? Eso es el error absoluto. Y lo que vamos a buscar ahora es el máximo error absoluto que podríamos llegar a cometer. Entonces nos ponemos a pensar lo siguiente. Tenemos dos cifras fraccionarias. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera representar 235,149? ¿Sí? Acá vamos a asumir que la máquina corta. O sea, no vamos a asumir que tengamos alguna técnica que nos permita reducir el error, como por ejemplo redondear. ¿Ya? Vamos a asumir que eso no existe. Vamos a asumir el peor caso. La máquina simplemente corta donde no puede seguir para abajo. ¿Ah? Entonces, fíjense que el error, si yo quiero representar 235,149, ¿sí? Se va a 0,009. ¿Sí? Pero alguien me podría decir que este es el mayor error que podemos cometer, pero no, porque yo podría querer representar 235,14999 o 235,14999 infinitos nueves. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de acá es donde sale esta regla, que es muy importante. ¿Sí? ¿A dónde tiende el error absoluto? ¿Cuál es el peor error que podemos llegar a cometer? Bueno, el peor error que podemos llegar a cometer es justamente 0,01, que es el avance de nuestro sistema de representación. ¿Sí? Es el avance. ¿Cuál es el peor error que podemos llegar a cometer? En el peor de los casos es un avance. ¿Sí? O sea, esto por culpa del sistema, obviamente. Si después miden mal es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos evaluando ahora. ¿Sí? O si el sensor tiene error, eso es otra cosa. ¿Bien? Acá no cuenta eso. Acá estamos contando estrictamente lo que pasa con el sistema y no con otra cosa. ¿Sí? El error absoluto tiende a ser, ¿sí? Un avance. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de coma fija en general? Los sistemas de coma fija tienen el error absoluto constante. Y ese error absoluto constante equivale al avance de la representación. ¿Ah? Esto, por un lado, nos dice hasta dónde podemos contar con el sistema y por otro lado nos pone en evidencia un problema. ¿Sí? Que es que a los términos prácticos, al usuario final, el error absoluto no le es tan importante, no es una magnitud significativa, sobre todo cuando no trabajamos con precisión fija. Es decir, si estuviéramos contando monedas, por ejemplo, y sabemos que menos de un centavo no vamos a contar nunca, no pasa nada. Pero si estuviéramos, por ejemplo, trabajando con magnitudes físicas, donde ustedes han visto en física hay fórmulas que tienen números muy grandes combinados con números muy pequeños, todos en la misma fórmula. Ahí se nos complica un poquito la historia. ¿Ah? Fíjense ustedes, si yo les digo, bueno, voy a medir el tamaño de mi casa, ¿sí? y voy a tener una precisión de 10 centímetros. ¿Está bien? A lo mejor es tolerable que yo, en vez de decir que mide 10,1, que diga que mide 10,15, ¿sí? Si yo digo 10 centímetros de error, no es mucho, es perfectamente tolerable. Ahora, si con este mismo sistema después tenemos que medir el tamaño de las hormigas, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Y bueno, las hormigas o van a medir 10 centímetros o van a medir 0. ¿Ah? Obviamente no le va a gustar. Al científico que está midiendo las hormigas, este sistema no le va a servir, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos que poner dos cosas, una muy grande y una muy pequeña, todo junto en la misma fórmula? Y va a ocurrir que la coma fija no nos sirve, ¿sí? El sistema de coma fija no sirve para eso. Entonces, recuerden, el sistema de coma fija es eficiente y rápido, pero solamente funciona para aquellos problemas donde
donde la precisión es conocida y es más o menos la misma en todos los números que estamos trabajando. Hay muchos problemas que son así, pero también hay muchos otros problemas donde eso no alcanza, ¿sí? Sobre todo en temas de física, ya les digo. En física es muy común trabajar con números enormes combinados con números muy pequeños y ahí sonamos. Claro, la percepción del error del usuario no es el error absoluto, es el error relativo, o sea, el error respecto de lo que estamos midiendo. 10 centímetros con respecto a 10 metros es muy poquito, pero 10 centímetros con respecto a 1 milímetro, ¿sí? O a medio milímetro es un montón, ¿sí? Entonces, de ahí aparece la definición del error relativo. El error relativo es el error absoluto dividido por algo que nos dé una noción de qué es lo que estamos midiendo. En física se utiliza, por ejemplo, el valor que medimos. El error relativo es el error absoluto dividido por el valor que estamos midiendo. Bien, eso rápidamente nos va a decir que en el caso de la casa, que estamos midiendo algo que mide 10 metros, el error relativo es muy pequeño. Nos queda 10 centímetros dividido 10 metros y eso es muy chiquito, ¿sí? Pero si estamos midiendo algo que mide 1 milímetro, 10 centímetros dividido 1 milímetro van a ver que les da un número enorme. Ahí salta claramente que el sistema no es apropiado para medir, en este caso, las hormigas, ¿sí? Nosotros utilizamos, como no tenemos el valor que vamos a medir, o por lo menos no es constante y conocido, utilizamos el máximo valor representable como medida como dividendo en el error relativo. Es una medida lo suficientemente clara como para decirnos cuál es nuestra precisión relativa. Necesitamos un sistema que mantenga el error relativo constante y no el error absoluto constante. Y ahí es donde aparece el concepto de la coma flotante. El concepto de la coma flotante no es otro que el concepto de la notación científica, que ustedes ya aprendieron a usar en física, ¿sí? En física deben haber usado ya. La notación científica es una forma de representar un número donde se separa la cantidad representada del orden de magnitud de la cantidad. O sea, por un lado decimos cuál es el número y por otro lado decimos, ¿sí?, en qué orden de magnitud está. O sea, si estamos hablando de metros, de kilómetros, de centímetros, de milímetros, de millonésimas, ¿está bien? O sea, separamos la magnitud, el orden de magnitud de la cantidad. Entonces, fíjense ustedes, el número en notación científica tiene 3 partes. Tiene una mantisa, que es la que representa la cantidad, tiene una base, que normalmente coincide con la base de la mantisa, y tiene un exponente que lo que está indicando es el orden de magnitud. Agustín acá pregunta, algo que no entendí en el video, ¿5,2 es el error absoluto o un valor cualquiera? ¿Qué representa? Bien, buena pregunta, Agustín. 5,2 es la cantidad, ¿ah? Es el valor, pero el valor desprovisto de magnitud. Acá es donde viene justamente el ejemplo o lo que hace interesante al sistema, ¿sí? ¿Qué es 5,2? Así solo no es nada, es una cantidad. Pero después, con el exponente decimos si son 5,2 unidades, por ejemplo, si hacemos por 10 a la 0, son 5,2 unidades. 5,2 es 5,2, digamos. Pero si yo hago 5,2 por 10 a la 6, estoy diciendo que son 5,2 millones. ¿Ah? Y si yo digo 5,2 por 10 a la menos 6, estoy diciendo que son 5,2 millonésimas. ¿Ah? O sea que por un lado decimos la cantidad y por otro lado decimos, ¿sí?, el orden de magnitud de la cantidad. ¿Ah? Al separar esas dos cosas, fíjense que se consigue el efecto que queríamos. ¿Por qué? Porque el error relativo de este sistema, ¿sí?, es igual al error absoluto de la mantisa. O sea, si nosotros nos quedamos solamente con la mantisa y calculamos el error absoluto de la mantisa, nos vamos a dar cuenta que el error absoluto de la mantisa es el error relativo de la representación completa. ¿Ah? Entonces, esta representación mantiene el error relativo constante y no el error absoluto constante. ¿Sí? Aquí vamos a poner 5,2 y vamos a decir si son metros o si son milímetros o si son nanómetros. ¿Sí? Entonces podemos medir una hormiga con muchísima precisión de la misma manera que podemos medir la casa con mucha precisión. Cambia la precisión. En la casa la precisión va a estar
en el orden de los centímetros y en las hormigas la precisión va a estar en el orden de los micrones, ¿sí? Pero estamos midiendo bien las dos cosas. O sea, la percepción del usuario, las dos cosas están bien, ¿sí? Flotantes. Por eso los números reales en programación son de tipo float. Sí, señor, por eso es. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se entendió entonces la idea ahora? Separamos la cantidad de la magnitud. La cantidad de la magnitud. ¿Sí? A ver, chicos, micrófonos. Un segundo, ya estoy. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha en las dos aulas? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Este sistema logra el efecto, ¿sí? Logra el efecto que nosotros queríamos. Mantiene constante el error relativo, ¿sí? Y el error absoluto cambia con la magnitud. Fíjense que llegamos a un punto en que el error relativo del sistema completo es igual al error absoluto de la mantisa, con lo cual nos vamos a preocupar de la precisión en la mantisa, ¿sí? Y ahí está el tema. Fíjense, los tres componentes son la mantisa, la base y el exponente. La base, para que la cuenta sea fácil, la base podría ser cualquiera, convengamos que podemos poner cualquier base, ¿sí? Pero si pusiéramos cualquier base, habría que hacer un montón de cuentas al momento de convertir el número, al momento de saber cuál es el valor que tenemos que mostrar, ¿tá? Entonces, ¿qué base conviene usar? Siempre la base de la mantisa. Si usamos la base de la mantisa, el exponente lo que nos representa es un corrimiento de comas, ¿sí? Por eso, cuando usamos base 10, la notación científica se escribe por 10 elevado a la tanto, ¿sí? Por 10 a la 3, por 10 a la 5, por 10 a la 7. ¿Está bien? Pero en base 2 utilizaríamos por 2 elevado a la tanto. En base 16 utilizaríamos por 16 elevado a la tanto. ¿Ah? Y así sucesivamente. O sea, en todos los sistemas tenemos que utilizar la base de la mantisa, porque eso hace que las cuentas sean más fáciles. Repito, podríamos usar cualquier base, pero si usamos la base de la mantisa, el corrimiento de exponente, el cálculo del exponente simplemente es un corrimiento de comas y por eso se usa de esa manera. ¿Ah? Entonces, si observamos esto y observamos que el error absoluto de la mantisa, es el error relativo de todo el número, entonces es obvio que cuanto más chico sea el error absoluto de la mantisa, más precisos van a ser nuestros números. Con lo cual llegamos a la conclusión de que, dependiendo de cuánto espacio le dediquemos a la mantisa, vamos a tener un sistema más preciso o menos preciso. Y dependiendo de cuánto espacio le dediquemos al exponente, vamos a tener un sistema de más alcance o de menos alcance. Tanto hacia afuera, tanto hacia lo grande como hacia adentro, hacia lo pequeño. ¿Sí? Con un exponente grande positivo, nosotros tenemos alcance hacia lo grande, hacia los millones, los miles de millones. ¿Sí? Y con un exponente negativo grande absolutamente, ¿sí? Llegamos a cosas muy, muy pequeñas, ¿sí? O sea, llegamos a un alcance interior muy alto, ¿sí? Llegamos a representar cosas extremadamente precisas. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto esto? Esto es importante. ¿Se viene entendiendo hasta acá? Bien, acá me confirman que sí. Muchas gracias por el feedback. ¿Sí? Si viene entendiendo, avanzamos un poquito más. Fíjense que cuando ustedes escriben los números en notación científica, ustedes pueden escribir, por ejemplo, 5,2 por 10 a la 6, o también podrían escribir 52 por 10 a la 5, o también podrían escribir 520 por 10 a la 4, ¿sí? O podrían escribir 5.200.000 por 10 a la 0, y todos los números son lo mismo, ¿sí? Fíjense qué interesante. Digamos,
La mantisa se agranda, el exponente se achica, el número es el mismo. La mantisa se achica, el exponente se agranda, el número es el mismo. O sea, 5,2 por 10 a la 6, ¿sí? Si yo lo paso a 52 por 10 a la 5, como agrandé la mantisa y achiqué el exponente, estamos hablando del mismo número. Esto también lo tienen que recordar, es regla memotécnica para no equivocarse cuando están convirtiendo un número. ¿Sí? Si agrandan la mantisa, achican el exponente. Si achican la mantisa, agrandan el exponente y mantienen constante el valor del número. Pero también nos plantea una ambigüedad. Podemos representar la mantisa de muchas maneras distintas, ¿sí? Y el exponente de muchas maneras distintas y tendríamos el mismo número. Entonces, acá donde hay que ponerse a pensar. ¿Qué nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene, ¿sí?, aprovechar todas las cifras y inmediatamente vamos a descubrir, ¿sí?, que si nosotros fijamos la coma en la mantisa, nos hacemos un favor enorme. O sea, a ver, la coma en la mantisa podría estar en cualquier lugar, pero nosotros ya sabemos trabajar con coma fija. Entonces, si fijamos el valor de la coma en la mantisa y decimos, bueno, los números en la mantisa van a tener siempre la coma en el mismo lugar, ¿sí?, nos dejamos servidito en bandeja como además un sistema de representación de coma flotante. Porque ya tenemos todas las herramientas, ya conocemos todas las herramientas para construirlo. Entonces, vamos a hablar de una técnica de normalización. ¿Qué es una técnica de normalización? Es una técnica que hace que corramos el exponente y fijemos la mantisa con la coma siempre en el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar donde se suele fijar la coma en las mantisas? Bueno, la podríamos fijar a extrema derecha o a extrema izquierda, que son valores muy comunes, ¿sí? A extrema izquierda es mucho más común, ¿sí? O sea que normalmente la mantisa se representa como un número entre 0 y 1, que nunca llega a ser 1. ¿Por qué? Porque le falta un avance para llegar a 1. Es un sistema de coma fija donde todas las cifras son fraccionarias y las cifras enteras no hay cifras enteras, son 0 cifras enteras. ¿Está bien? Hay una excepción. En base 2 se suele utilizar un sistema donde se podría normalizar con una cifra entera, ¿sí? ¿Está bien? Y todas las demás fraccionarias, eso lo vamos a ver después, más adelante, ¿está bien? Pero la normalización 0,x es muy común, y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que acomodar el número en la notación científica para que siempre sea 0, algo distinto de 0, ¿sí? O sea que, fíjense, el número de hoy se normalizaría como 0,52 por 10 a la 7. O sea, esta es la única manera válida y correcta de representar los 5.200.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está normalizado. Acá no se nota, pero si utilizáramos todas las cifras de la mantisa que disponemos, ¿sí?, al aplicar esta normalización, estamos minimizando el error absoluto. O sea, estamos realmente aprovechando todo el sistema, todos los bits que tenemos, para que el error absoluto sea mínimo, el error absoluto de la mantisa, ¿sí?, que es el error relativo de todo el sistema, ya lo dijimos. Por eso es que los números tienen que estar normalizados. O sea, nosotros vamos a normalizar los números antes de representarlos, porque de esa manera garantizamos que estamos aprovechando al máximo los bits que tenemos para representar. O sea, estamos realmente llevándolo a la mejor representación posible que podamos tener con el mínimo error relativo. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? Confírmenme, por favor, si se entiende, si me escuchan. Bien. Bien acá en el aula 1. Bien en el aula 2. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Si hay dudas, me preguntan sobre este tema. Después vamos a hablar de otras cosas. Pero sobre este tema me pueden preguntar ahora. Bueno. ¿Qué necesitamos entonces ahora? Fíjense. Vamos a construir un sistema de representación de coma flotante. ¿Qué tenemos? Bueno, ya sabemos manejar, o deberíamos saber manejar, sistemas de coma fija. Conocemos 3 sistemas para representar números en coma fija. Así que ya tenemos piezas para jugar. ¿Qué necesitamos representar? Necesitamos representar la mantisa, necesitamos representar la base y necesitamos representar el exponente. Si lo pensamos un poquito más, la mantisa normalizada se puede representar como un sistema de coma fija. Ya les dijimos, si nosotros ponemos la coma siempre en el mismo lugar, ¿sí?, entonces tenemos un sistema de coma fija en la mantisa. ¿Sí?
¿Qué pasa con la base? La base dijimos que siempre vamos a usar por conveniencia, tanto para nosotros como para la máquina, la base de la mantisa. Con lo cual, un dato que no cambia nunca, que siempre vale lo mismo, no tiene sentido representarlo. Esto es otra cosa que tienen que recordar. Si un dato es siempre el mismo, no hace falta representarlo porque no cambia. Y no voy a desperdiciar bits, ¿sí?, en un espacio de representación para poner algo que nunca va a cambiar. O sea, si algo va a valer siempre 1, ¿por qué tengo que poner un bit para eso? Directamente lo asumo, lo doy por asumido que vale 1 y listo, y no lo represento. ¿Se entiende esto, no es cierto? Si hay algo que no cambia, no tiene sentido que lo representen. No lo representan y listo, ¿sí? Lo ponen por convención. Y eso es lo que hacemos con la base, ¿sí? En el sistema de coma fija ya está dicha cuál es la base del sistema. Esa base es la misma que vamos a usar para la notación científica, con lo cual no hace falta representarla en ninguna parte. No necesitamos destinar bits a eso. Y finalmente, necesitamos representar el exponente. Pero el exponente normalmente es un sistema, con un sistema de representación de enteros, ¿sí?, nos alcanza. ¿Por qué? Porque no se trabaja con exponentes fraccionarios, ¿sí? Sería el mismo despelote que usar otra base que no sea la de la mantisa. No tiene sentido. Entonces, como se trabaja con exponentes enteros, ¿sí?, entonces con un sistema de representación de enteros nos alcanza para representar al exponente. Entonces ya está, elijamos un sistema de representación de coma fija para la mantisa y un sistema de representación de enteros para el exponente y además optemos por una normalización de la mantisa que ya va a quedar fija y con esas tres cosas tenemos un sistema de coma flotante. Lo que vamos a estudiar son 3 sistemas que en la clase que vieron ustedes, la clase de 3, creo que llegamos a ver uno de los 3 sistemas. Y después hay otros 2 sistemas más que yo les estoy habilitando la clase hoy a la tarde, ¿sí? Y los vamos a discutir la semana que viene, ¿está bien? Pero es un sistema histórico, o sea, vamos a empezar con un sistema antiguo, ¿sí? Vamos a empezar como empezaron los ingenieros haciendo este razonamiento que acabamos de hacer nosotros, ¿sí? Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, elijamos un sistema para la mantisa, elijamos un sistema para el exponente, ¿sí? Y armemos una representación de coma flotante. Los ingenieros de IBM tomaron decisiones en este sentido y armaron un sistema para unas máquinas grandes, unos mainframe de los años 70, ¿sí? El IBM 360, ¿sí? Es una máquina antigua, ¿sí? Un mainframe de los años 70. Tenía un sistema para representar números en coma flotante, que es lo que vamos a estudiar como primer ejemplo, ¿sí? ¿Qué decidieron los ingenieros de IBM? Los ingenieros de IBM decidieron tomar la mantisa y normalizarla 0,x, es decir, poner la coma extrema izquierda. ¿Está bien? Utilizar un signo valor absoluto para la mantisa. Decidieron que la mantisa estaba mejor representada en un signo valor absoluto, 16,6. ¿Sí? Ellos decidieron usar la base 16 y usar 6 cifras hexadecimales. Entiéndase, 6 cifras hexadecimales son 24 bits. ¿Está bien? Porque cada cifra hexadecimal ocupa 4 bits. ¿Está bien? Sin embargo, no es 224, es 16,6. Y cuando lo pongan en el práctico, pongan 16,6. Y cuando hagan las cuentas, usen 16,6. No usen 224 porque no es 224. ¿Sí? ¿En dónde se nota mucho eso? Bueno, cuando ya la tengan reclara y puedan hacer estas transformaciones con los ojos cerrados y sin pensar, se van a dar cuenta que correr una cifra hexadecimal, una coma en una cifra hexadecimal es lo mismo que correr la coma 4 bits. ¿Está bien? Pero se lo guardan para cuando la tengan reclara. Mientras tanto, trabajen siempre con la base que dice ahí. ¿Puede volver a repetir lo de 224? Sí. 16,6, ¿sí? Base 16, 6 cifras hexadecimales, ¿sí? ¿Está bien? O sea, si trabajamos en base 16 con 6 cifras hexadecimales, ¿sí? La computadora no puede guardar cifras hexadecimales en estado puro. Las tiene que convertir a binario, eso ustedes lo saben, pero también saben que se convierte por agrupamiento. Entonces, cada cifra hexadecimal son 4 cifras binarias. Entonces, el 16,6
del sistema IBM 360 termina guardándose en la computadora, en la memoria de la máquina, como un 224. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuánto es el rango del IBM 360? Bueno, ahora lo vamos a calcular en un ratito, Mateo. ¿Sí? Pregunta acá, ¿cuánto es el rango del IBM 360? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, ahora vamos a hacer la cuenta. Sí, ustedes mismos pueden hacer la cuenta, pero bueno, les voy a ayudar ahora en un ratito. Entonces, ¿se entendió lo del 224? O sea, en la máquina termina siendo 24 cifras de base 2, pero para nosotros son 16, son 6 cifras, ¿sí? 6 cifras de base 16. Claro, 2 a la 24, ¿sí? Está bien. ¿Sí? Pero para nosotros es 16,6, no es 2,24. ¿Está? Claudio acá pregunta, si ocupa el mismo espacio, ¿por qué eligieron base 16? Es muy buena la pregunta. Y la respuesta, la verdad, no la sé con seguridad. Si no sé, no me puedo poner en la cabeza de ellos. Pero sí puedo suponer que en su momento pensaron que como el alcance lo determina el exponente y con base 16, ¿sí? Vamos corriéndonos cantidades mayores, porque nos correríamos 4 lugares la coma en bits, ¿sí? Por cada corrimiento de exponente, el alcance es mayor. O sea, lo que supusieron ellos en ese momento es que con eso iban a ganar más alcance. Por eso eligieron la base 16. Es lo que supongo, ¿eh? No puedo decirlo con seguridad, pero es lo que yo supongo. Por eso eligieron la base 16. Después vamos a ver que PDP-11, los ingenieros de la Digital, eligieron otro camino. Por eso justamente estudiamos los dos, para entender la diferencia. ¿Sí? Yo supongo que eligieron la base 16 por eso. Porque el corrimiento en base 16, digamos, tiene un paso mucho más largo que el corrimiento en base 2. Digamos, si lo piensan, nos estamos corriendo lo que serían 4 bits en cada paso del exponente. ¿Está bien? Muy bien, entonces esto es muy importante. ¿Cómo se representa la mantisa? Con un sistema de coma fija, signo valor absoluto, donde todas las cifras son fraccionarias y ninguna es entera. Todas son fraccionarias y ninguna es entera. ¿Sí? Y son 6 cifras fraccionarias y obviamente recuerden que signo valor absoluto necesitaba un bit aparte para el signo. Ese bit se fue a parar a la otra punta, ¿ven? El bit 31 es para eso, es el signo de la mantisa. Y los bits que van del 30 al 24 en el número, ¿sí? Se destinaron al exponente y decidieron los ingenieros ponerle un 0 desplazado 27 con frontera equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la frontera es B a la D sobre 2, 2 a la 7 sobre 2 es 64. Entonces el exponente es un número que es un 0 desplazado cuya frontera está en 64. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente más pequeño es menos 64 y el exponente más grande es 63. ¿Sí? ¿Está bien? Y es 16 elevado a la menos 64 el exponente más chico, o sea, el alcance más chico, y 16 elevado a la 63 el alcance más grande. Y ahí se empieza a contestar la pregunta de Mateo de hoy. ¿Cuál es el rango? ¿De dónde a dónde llegamos? Bien. Acá en el aula 2, Enzo, no sé si tocaste por error o querés decir algo. Si querés decir algo, habilita el micrófono y decilo nomás. Si fue un error, déjalo. Bien. ¿Este modelo solo serviría para 32 bits para arriba o hay alguna forma de utilizarlo con menos bits? Este modelo sirve exactamente para 32 bits. ¿Sí? No se puede usar con otro número. O sea, el sistema de representación para la IBM, ¿sí? El número completo ocupa 32 bits. Y no se puede cambiar ese valor. No en IBM 360. Después vamos a ver que con los sistemas más modernos hay variantes para más o menos bits, pero con este no. Con este era 32 bits y punto. No se podía salir de ahí. Entonces sí, es exactamente para 32 bits. De estos 32 bits, fíjense, mírenlo, 24 se destinan a la mantisa con este sistema 16,6. ¿Sí? 7 se destinan para el exponente y el último se destina para el signo de la mantisa, que recuerden que como es un signo de valor absoluto, va aparte. Yo creo que la inclinación que hicieron hacia signo de valor absoluto tiene que ver con eso,
con que querían tener una manera fácil de distinguir el signo del número, que la seguimos teniendo, ¿sí? Porque si miramos el bit de más alto peso, vemos el signo del número. También vemos el signo de la mantisa, que también es el signo del número entero, ¿sí? Y por otro lado, eligieron un sistema que favoreciera las multiplicaciones porque es la operación más compleja de todas, ¿sí? Yo creo que por esas dos cosas los ingenieros eligieron signo-valor absoluto. Y para el exponente eligieron cero desplazado porque se acuerdan que favorecía a las operaciones pequeñas, ¿sí? La comparación es rápida. Si yo tengo que comparar dos números de coma flotante, yo tengo que comparar los exponentes. Si los exponentes son distintos, el que tiene el exponente más grande es más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está normalizado, recuerden. Entonces, comparando los exponentes, yo ya me doy cuenta cuál es más grande que cuál. Si los exponentes son iguales, entonces recién ahí tengo que ir a mirar las mantisas a ver cuál es mayor. ¿Ah? Entonces, por eso pienso yo que eligieron estas representaciones y no otras. ¿Sí? Lo que queda ahora es un ejemplo práctico de cómo convertir un número, o sea, cómo llegamos a la representación. Recuerden que la representación son los bits tal cual los ve la máquina que quedan guardados en la memoria. ¿Sí? Eso es la representación y eso es lo que tenemos que construir. ¿Cómo se guarda, cómo se muestra una representación? La pueden mostrar en binario, la pueden mostrar en octal o la pueden mostrar en hexadecimal. Nosotros habitualmente, por convención, la mostramos en hexadecimal porque es la forma más, que tiene menos posibilidad de error para el ser humano. ¿tá? Por eso nosotros la terminamos convirtiendo en hexadecimal a la representación. ¿tá? Entonces, en este caso tenemos un número de 32 bits, o sea, 8 cifras hexadecimales, es el resultado final de nuestra cuenta. ¿tá? Acá Mateo pregunta, profe, si el primer bit es 1, o sea, que es negativo, ¿al menos iría en el exponente o en la mantisa? El menos va en la mantisa, ¿sí? Puede confundirte el hecho de que esté al lado del exponente, pero en realidad el exponente es cero desplazado y acordate que cero desplazado no necesitaba bit aparte para el signo, ¿tá? Porque es cero desplazado. El bit, a pesar de que lo pusieron ahí porque es más fácil de ver ahí, ¿está bien? Es el signo de la mantisa, siempre, nunca del exponente. El signo del exponente lo vas a calcular cuando calcules el cero desplazado. ¿Ah? Claro, porque en las hojas en el exponente y en la mantisa, por eso pregunta. Claro. El signo del exponente va a salir del cero desplazado. Cuando convirtamos el cero desplazado, ahí aparece el signo del exponente. El signo del exponente en principio está escondido. ¿Ah? El que queda bien clarito es el signo de la mantisa, que también es el signo del número entero. ¿Bien? Si la mantisa es negativa, todo el número es negativo. ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo. Tomamos un número cualquiera, yo tomé 18,75 y lo convertimos, vamos a calcular la representación en IBM 360 de este número. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Convertimos el número a la base de la mantisa. En este caso, la mantisa es base 16, así que esto hay que convertirlo en hexadecimal. Primer paso. ¿tá? Entonces, lo convertimos a hexadecimal. El 18 pasa a ser 1,2 y el 0,75, que son 3 cuartos, pasa a ser C. ¿sí? Esto es 1,2,C en hexadecimal. ¿tá? Después tenemos que normalizar la mantisa. Presten atención acá. 1,2,C es lo mismo que decir 1,2,C por 1,0 hexa elevado a la 0. O lo que es lo mismo es 1,2,C hexa por 16 a la 0. Si quieren escribir la base ¿sí? en decimal, no es problema. Es lo mismo, es equivalente. ¿sí? O sea, decir 1,0 hexa o decir 16 es lo mismo. ¿sí? Eso va a ser siempre así. ¿tá? Y el corrimiento, ojo, siempre se hace en la base de la mantisa, si no, no funciona. ¿Ah? ¿Puede repetir eso? Dice Agustín. Sí, puedo repetirlo. ¿Ah? Este número de acá, esto que está acá, vamos a marcarlo claramente. Esto que está acá, ¿sí? Es la base
la base que se utiliza para el exponente y es la misma base de la mantisa. ¿Está bien? Eso lo dijimos hoy más temprano. ¿Cómo escriben esto? Esto pueden escribir 1,0 hexa o pueden escribir 16, porque es lo mismo. ¿Está bien? 16 representado en hexadecimal es 1,0 hexa. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser 1, 0 y 15 a la vez? No, es 1,0 hexa o es 16 en decimal. ¿Tá? Es lo mismo porque en un caso la estás representando en hexadecimal y en el otro caso lo estás representando en decimal. O sea, lo escribís como te resulte más cómodo. ¿Tá? Ese es el punto. Pero si multiplicás, ¿qué pasa? Si multiplicás no pasa nada en la medida en que multipliques dos números que están en la misma base. Lo que pasa es que acá, fíjate, vos lo que vas a hacer ahora es multiplicar por 16 elevado a la 0. Y 16 elevado a la 0 es 1. ¿Tá? Todo número elevado a la 0 da 1. Por eso es que elevar por 16 a la 0 en este caso, ¿sí?, es no cambiar el valor del número. Pero es lo que yo quería, porque yo necesito normalizar la mantisa. Estoy obligado, si voy a correr la coma, ¿sí?, de la mantisa, estoy obligado a hacer el corrimiento en exponentes 16. ¿Sí? Acá yo estoy representando el 16 como 1,0 hexa, pero podría escribir 16 y es lo mismo. ¿Está bien? Lo importante es que la cantidad no cambie, la cantidad tiene que ser la misma. ¿Ah? Acá me preguntan, si tenemos 0,156, ¿sí?, y cambiamos la base de la mantisa, ¿qué hacemos con la base y el exponente? Bien, muy bien, eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Si es 1,0 decimal, ¿está bien? Y el número está en decimal, ¿sí?, vamos a tener que aplicar un poquito de matemáticas, porque si lo querés hacer directamente te va a dar cualquier cosa. ¿Ah? La simple, medio bruta, pero simple, es llevarlo a 10 a la 0. O sea, correr el número para llevarlo a 10 a la 0. Después lo pasas a hexadecimal y le pones por 16 a la 0 y después lo normalizas. Esa es la sencilla. En la práctica, a los chicos les van a enseñar una técnica usando logaritmos. ¿Sí? Usando logaritmos podemos zafar, si el exponente es muy grande y está en base 10 y tenemos que llevarlo a un exponente en base 16, bueno, hay que aplicar logaritmos, ¿sí?, si no nos queremos meter con números muy grandes. ¿Ah? Eso es lo que haría un matemático de hace 100 años cuando no había calculadoras. ¿Ah? Hubiese aplicado un logaritmo. Les puede pasar a ustedes hoy también si les toca un número muy grande y no entra la calculadora, ojo. Porque fíjense que el sistema que utiliza la calculadora internamente es un sistema parecido a este, con lo cual es muy probable que si usamos números muy cercanos a la punta del rango, tanto para arriba como para abajo, es posible que en la calculadora no entre. Así que de la técnica de logaritmos no van a zafar. ¿Sí? Utilizando logaritmos se convierte una base 10. Un 10 a la 7 hay que convertirlo en 16 a la algo. Y para convertir eso usas logaritmos. Técnica con logaritmos. Que lo van a ver en la práctica. Creo que en la clase que les habilito hoy yo la menciono. ¿Sí? De última, si quieren, la repasamos la próxima. Pero prefiero dejársela a los chicos en la práctica, que la explican muy bien. Igual si hay dudas, la explicamos acá también, no hay problema. Bueno, muy bien. Fíjense que el corrimiento ahora implica normalizar la mantisa. ¿Sí? ¿Cómo normalizamos la mantisa? Llevamos la coma a extrema izquierda. Vamos a llevar la coma a extrema izquierda. O sea, lo tenemos que llevar a 0,12c. Fíjense que la mantisa se achicó, por lo tanto el exponente se tiene que agrandar. ¿Cuánto? En este caso, 2 lugares. ¿Sí? Corrimos la coma 1, 2 lugares. Entonces acá, ¿qué hice en la cara? Entonces acá corrimos también 2 lugares. ¿Sí? Muy bien. Ahora además tenemos el valor del exponente que queremos representar. Fíjense que el valor del exponente que queremos representar nos quedó acá. ¿Sí? Ahora el ejercicio es construir el exponente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el número 2 y representarlo en 0 desplazado 2, 7. ¿Ah? Eso también es un ejercicio que ustedes ya practicaron. ¿Ah? ¿Cómo representar un número en 0 desplazado? Bueno, ¿sí? Aplican la misma lógica que ya aprendieron para eso. ¿Sí?
que básicamente implica, lo llevan a binario, le suman la frontera. O al revés, lo suman la frontera y después lo llevan a binario, como les resulte más cómodo. ¿Sí? De todas maneras, le da el mismo número. La frontera es 64, entonces es 66 es el resultado, lo pasan a binario, o bien, ¿sí? Pasan el número a binario y después le suman la frontera. Yo acá lo hice así, lo sumé en binario. 1, 0 más la frontera, que es un 1 seguido de 6 ceros, y me da lo mismo. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, por un lado la mantisa. Convertimos el número a la base de la mantisa. Normalizamos la mantisa. ¿Sí? Agarramos el exponente, lo convertimos en 0 desplazado 2, 7. Francisco acá pregunta si el exponente puede ser entre menos 64 y 64. Para ser más precisos, entre menos 64 y 63. ¿Sí? ¿Está bien? Pero sí, es esa la idea. Ahí tienen el exponente más chico y el exponente más grande. Y recuerden que es 16 a la menos 64 y 16 a la 63. ¿Sí? Ahora hay que poner todo junto. Eso lo mirás en E, ¿no? En el exponente decís vos, sí. ¿Sí? En el E, en el exponente, yo tengo un número entre menos 64 y 63. Eso quiere decir que el número final, ¿sí? El número final es 16, es la mantisa por 16 elevado a la 63 o la mantisa por 16 elevado a la menos 64. ¿Por qué ocurre ese máximo y mínimo en el exponente? Porque tengo 7 bits 0 desplazado. Si aplicás la ecuación de rango del 0 desplazado 2, 7, te da ese valor. La frontera está en 64, acordate que iba desde menos f hasta b a la d menos f menos 1. ¿Sí? Entonces, 2 a la 7 es 128. Entonces, ¿desde dónde vas hasta dónde? Vas desde menos 64 hasta 128 menos 64 menos 1, que eso te da 63. Y ahí tenés la cuenta. Es ecuación de rango del 0 desplazado. O sea, ¿lo veo en el eje Y? Sí, lo veo en el eje Y. Sí, exactamente. Acuérdense que otra vez, ¿sí? En el eje X está lo que ve la máquina y en el eje Y está lo que se quiere representar. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, lo último que hay que hacer es o sea, el cálculo ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es poner la representación de manera consistente. O sea, poner todos los bits juntos y llevarlos a una misma base. Fíjense, la mantisa, como está normalizada con la coma extrema izquierda, ¿sí? Si les quedan cifras libres, las cifras libres se agregan a la derecha. Esto ya lo saben porque lo vieron en el primer práctico. Si yo tengo que agregar ceros, ¿sí? En la parte fraccionaria lo tengo que agregar a la derecha para que no altere el valor del número. ¿Sí? Con lo cual la mantisa final nos queda 1, 2C, 0, 0, 0 en este ejemplo. En la práctica ustedes, cuando hacen la conversión, tienen que conseguir 6 cifras. Y no hace falta que consigan más porque este sistema no da más. No da más cifras que esas. Entonces, con 6 cifras les alcanza. Y si les llegan a faltar cifras, entonces completan con ceros a la derecha, siempre. Nunca a la izquierda porque cambiarían el valor del número. Entonces, la mantisa ya está en hexadecimal. 1, 2C, 0, 0, 0. ¿Sí? 1, 2C, 0, 0, 0 es la mantisa que ya está en hexadecimal. Y ahora, el exponente lo ponen donde va en la representación, donde lo habíamos dicho que tenía que ir, ¿sí? En este lugar, en los bits del 30 al 24, ¿sí? Y el signo al final. Entonces, el número es positivo, así que el signo es 0, el exponente son estos 7 bits y la mantisa. Y ahora se empaqueta el resultado. ¿Qué quiere decir empaquetar? Quiere decir convertirlo todo a la misma base. En este caso hexadecimal. Entonces ponemos todos los bits que están en, todos los números que nos quedaron en binario, todos juntos, que son el 0 del signo y los 7 bits del exponente, y lo convertimos por agrupamiento a hexadecimal. Y ahí nos queda el número completo.
Una consulta, al empaquetar, ¿dónde pondríamos el bit de signo? Entiendo que en este caso no hace falta, pero si el número fuera negativo, agregamos un 1, el 1 ya está agregado. Fíjate que el exponente son 7 bits, ¿sí? El exponente nos había dado 1, 0, 0, 0, 1, 0, son 7 bits, Tadeo. ¿Ah? Y el 0 del signo está agregado, ¿sí?, a la izquierda. Por eso nos quedaron 8 bits. Si el número fuera negativo, habríamos puesto un 1 acá en vez de un 0. Y esto en vez de 4,2 nos habría quedado C2. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Muy bien. El proceso inverso, ¿sí? Los pasos hacia atrás son los mismos, al revés, ¿sí? En este caso, ¿sí?, desempaquetamos los dos primeros niveles nada más. ¿Por qué? Porque los demás ya están en hexadecimal y los necesitamos en hexadecimal. Entonces solamente desempaquetamos los primeros dos niveles, la B y la E. ¿Está bien? Y de aquí extraemos el signo y el exponente. Fíjense que el signo es 1, o sea que el número es negativo, y el exponente es 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Tá? Entonces ahora de aquí ya extrajimos la mantisa, que es 0,12C, ¿ah? El exponente, que es 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Y el signo, que es negativo. ¿Ah? Entonces, para calcular cuál es nuestro exponente real, lo tenemos que convertir desde 0 desplazado al entero representado. Para eso le tenemos que restar la frontera. ¿Sí? Eso ya lo venían haciendo en prácticas anteriores. Le restamos la frontera, nos da el número. Fíjense que como el número es más chico que la frontera, yo lo resto al revés y le pongo menos 2. O sea, yo ya sé que es un número negativo porque es más chico que la frontera. Entonces lo resto, nos queda el número menos 2, que es el exponente. Y ahora viene el número final. El número final es 0,12C por 16 a la menos 2. ¿Está bien? Entonces, aquí tienen dos posibilidades. ¿Sí? Una posibilidad es hacer el corrimiento de comas en base 16 y llevarlo a 0,0012C por 16 a la 0, o bien, con la calculadora directamente hacen 16 a la menos 2 y lo multiplican por este valor convertido a decimal. Cualquiera de las dos cosas les tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo, porque le erraron en algo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Si es buen momento para que consulten si es que necesitan que repita algo. Bien. Acá en el aula 2, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Muy bien, genial. ¿Podría repetir el desempaquetado? Bueno, vamos a repetir el desempaquetado. En el caso de IBM 360, la mantisa la necesitamos en hexadecimal y la representación ya está en hexadecimal, con lo cual no hace falta desempaquetar la mantisa. Pero el bit de signo y el exponente los necesitamos en binario. Entonces vamos a desempaquetar nada más que los dos primeros niveles. Los últimos 6 niveles son de la mantisa. ¿Está bien? Los dos primeros niveles son las dos primeras cifras hexadecimales son las que tienen guardada la información de signo y exponente. Entonces desempaquetamos nada más que las primeras dos, ¿sí? Que son la B y la E. ¿Sí? Entonces es simplemente algo que ustedes ya sabían hacer, que es convertir por agrupamiento. ¿Sí? La cifra B se convierte en 1011 y la cifra E se convierte en 1110. Y ahora ya sabemos que este 1 de acá es el signo. Esto es el signo. ¿Sí? Y esto otro de acá es el exponente. ¿Tá? ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos eso? Lo sabemos porque sabemos cómo es el mapa de la representación. ¿Sí? El mapa de la representación dice que el bit 31 es el del signo. Los 7 bits que siguen son del exponente y todo el resto es la mantisa. ¿Tá? Entonces, de ahí sabemos cómo extraer la información que nos interesa. ¿Está bien? En este caso, el signo, los 7 bits del exponente. ¿Tá? Bien, entonces ahora que tengo el exponente, yo sé que el exponente está en 0 desplazado. ¿Está bien? Entonces lo tengo que convertir, tengo que ver a ver qué entero estoy representando acá.
Bueno, le restamos la frontera, nos da el menos 2. Entonces de aquí sale que el número final es menos 0,12c por 16 a la menos 2. ¿Ah? De acá, ustedes lo pueden llevar a 16 a la 0 corriendo la coma en base 16 y después lo convierten a decimal, o bien con la calculadora convierten este número así como está en decimal y lo multiplican por 16 a la menos 2. Y las dos cosas les debería dar lo mismo. ¿Ya? Es algo que pueden probar, tiene que darles lo mismo. ¿Está bien? Y una tercera técnica, si este número fuera muy grande, pónganle que les hubiese dado muy chico, pónganle que les hubiese dado, no sé, a la menos 50. ¿Ah? A lo mejor no les entra en la calculadora 16 a la menos 50 y ahí es donde hay que usar logaritmos. ¿Sí? Que eso creo que la próxima clase se los muestro y si no ya les digo, los chicos en la práctica lo van a hacer. Bueno, una pregunta que se pueden hacer ustedes, ¿sí? Es cómo opera la máquina con estos números. ¿Sí? O sea, si yo tengo que escribir un software o bien necesito un circuito electrónico que opere con estos números. ¿Tá? Las dos cosas son ciertas. ¿Sí? O sea, las máquinas tenían, por un lado, un circuito especialmente hecho para calcular, hacer cuentas con estos números, que se llama coprocesador. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, acá me siguen, dicen que no quedó claro cómo funciona el desempaquetar. ¿Cómo llegué al menos 2? Bueno, volvamos. Volvamos, que es buen momento para volverlo a ver. Arrancamos con este número de acá. ¿Sí? Este número de acá es una representación. Es lo que está en la memoria de la máquina y yo quiero ver cuánto vale. ¿Sí? Y yo les digo que es un número que está representado en IBM 360, en el sistema de coma flotante de IBM 360. Eso implica que esto debe leerse así como está acá. ¿Sí? O sea, si yo les digo que el sistema está en IBM 360, entonces se lee como esto de acá. O sea, sabemos que tenemos un bit para el signo, 7 bits para el exponente y después tenemos la mantisa. Los 24 bits que quedan son la mantisa. ¿Está bien? Eso lo sabemos. ¿Sí? También sabemos que en este sistema la mantisa va en base 16. ¿Ya? Con lo cual los niveles así como están ya no sirven. Los de la mantisa, que son 6 niveles. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Acá tenemos 8 bits en total. 7 en el exponente y 1 en el signo. Esos son 2 niveles. ¿Se acuerdan de las unidades, no? 8 bits son 2 niveles. ¿Sí? Cada cifra hexadecimal es un nivel. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran la representación, acá, acá hay 8 niveles. ¿Está bien? Los primeros 2 niveles son el signo y el exponente. Están escondidos en estos 2 niveles el signo y el exponente. Y los otros 6 niveles que quedan son de la mantisa. ¿Tá? O sea, ponen esto contra esto y sale solo. ¿Está bien? Esto es importante. ¿Sí? Si no lo ven claro, lo tienen que practicar. ¿Tá? Tenemos 32 bits. 32 bits son 32 cifras binarias o son 8 cifras hexadecimales, porque cada cifra hexadecimal tiene 4 bits. ¿Tá? Queda claro esto, ¿no? Entonces, la conversión es directa, es por agrupamiento. Por agrupamiento. Entonces, ¿qué pasa? Podría convertir los 32 bits a binario, ¿sí? Podría desempaquetar todo el número entero hasta el final y pasar los 32 bits a binario. Pero no tiene sentido que lo haga en IBM 360 porque los niveles de la mantisa los necesito en hexadecimal. Entonces, esos no los convierto, los dejo como están. Pero sí tengo que desempaquetar los primeros 2 niveles porque tengo escondido el signo y el exponente en esos 2 niveles. ¿Ah? Entonces, fíjense, de B voy a, ¿B qué número es? Es 11 en decimal, ¿está bien? Y es 1, 0, 1, 1 en binario. ¿Ah? Y E es 14 en hexadecimal, es 14 en hexadecimal. En hexadecimal es E, en decimal es 14, ¿sí? Y en binario es 1, 1, 1, 0. ¿Ah? Entonces ahí queda construido. Una vez que lo tengo desempaquetado, entonces ahora lo puedo separar como me sugiere la representación. La representación me sugiere, el signo es el bit de más alto peso, el 1 este. Y lo otro, los otros 7 bits son el exponente. ¿Ah?
Entonces, yo sé que el exponente está representado en 0 desplazado 2,7. 2,7. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la representación 0 desplazado 2,7 y ver cuánto vale, cuánto es el entero representado. Entonces, aplico la fórmula que convierte la representación de 0 desplazado a el entero representado. ¿Está bien? ¿Y eso cómo era? Era restando la frontera. ¿Se acuerdan, no? Eso lo estudiamos en la clase anterior. Está por acá arriba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se calculaba el entero representado? El entero representado, ¿sí? Es la representación menos la frontera. Esto de la práctica anterior. ¿Sí? Por eso es importante que dominen la primera práctica para arrancar la segunda. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora que tienen eso, ¿qué hice yo acá? Le resté la frontera. ¿Cómo restarle a un número más chico un número más grande? Es difícil. ¿Qué hice? Lo resté al revés. ¿Está bien? Si yo les digo, ¿cuánto vale 5 menos 7? ¿Qué hacen ustedes en su cabeza? Hacen 7 menos 5 y después dicen menos 2, ¿o no? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuánto vale 0, 1, 1, 1, 1, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0? Bueno, lo resto al revés y al resultado le pongo el signo negativo. ¿Sí? Por eso lo resté de esta manera. De ahí sale el menos 2. ¿Se entendió de dónde salió el menos 2? ¿Se entiende, chicos? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Perfecto, ya tenemos claro. Entonces, ¿a alguien le quedó alguna duda más? Está bueno que pregunten, ¿eh? No me molesta que me pregunten al revés. Me parece muy bien que lo hagan, si es que no quedó claro. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos la técnica. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer es practicarla. ¿Sí? Fíjense que esta técnica se sube encima de las que practicamos antes. Así que si no practicaron las de antes, primero practiquen las de antes. ¿Sí? ¿Sí? Practiquen con conversión de enteros en coma fija, conversión de enteros, conversiones en coma fija, y después vienen a este. ¿Sí? Porque si no, claro que se les va a complicar. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo opera la máquina con esto? O sea, ¿cómo hace la máquina? La máquina tiene, ¿sí?, dos formas, o por software o por hardware. ¿Sí? Por software es un programa. O sea, ustedes escriben un programa, ¿sí?, que haga estos pasos que les voy a mostrar ahora, o bien, electrónicamente, un circuito electrónico separa los, vamos a decir, recuerden que cada bit termina siendo un cablecito, ¿sí? Entonces separa los bits con cablecitos y lo opera electrónicamente, ¿sí? Una pregunta sobre IBM360. ¿Por qué es un sistema de coma flotante muy costoso? Los sistemas de coma flotante en general son bastante más costosos que los sistemas de enteros, ¿sí? Este sistema, el IBM360, es bastante subóptimo. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene. O sea, en realidad, las decisiones que tomaron digamos, se fueron asumieron cosas que después se probaron que no eran correctas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de que se ganaba algo usando la base 16, después se probó que no era correcto. Acá Mariano pregunta, ¿32 bits tenés 32 cables? Sí, señor. Por eso los chips tienen tantas patitas, ¿sí? Cada bit es un cable, ¿sí? ¿Se opera a través de compuertas lógicas en hardware? ¿Cómo se opera? Es curiosidad nomás. Está muy buena tu curiosidad, Agustín. Nosotros vamos a ver muy poquito en esta materia y después vas a estudiar eso con mucha profundidad en electrónica, ¿sí? En la unidad que viene, cuando veamos procesador, vamos a ver algo de eso. Pero después lo vas a ver con más profundidad en la materia que sigue, que es electrónica digital, ¿sí? Ahí vas a estudiar, ahí les van a enseñar toda esa parte. Está muy bueno que tengas esa curiosidad, ¿eh? Y de las 32 celdas cierra o abre el paso. Sí, exactamente. Así se trabaja. Cada celda de memoria, digamos, guarda un estado, que puedes tener tensión o no tener tensión, y después los cablecitos transportan ese valor de tensión hacia otros lugares. Y así funciona la electrónica, en general.
¿Ah? Después los detalles los van a estudiar, ya les digo, más adelante. Pero sí, con puertas lógicas, transistores. ¿Ah? Y físicamente cada bit es un cablecito, ¿sí? Y lo van a ver, son cablecitos microscópicos. Y por eso también, si ustedes miran un chip, miren un procesador, por ejemplo, y tiene un montón de patitas. ¿Sí? ¿Por qué tiene tantas patitas? Y bueno, necesita los 32 o los 64 bits para los datos, los 64 bits para las direcciones, y ahí se empiezan a sumar patitas. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, rápidamente tenemos muchísimas patitas. ¿Ah? Los más viejos tenían 2 líneas de patitas, una de cada lado, y después ya no alcanzó más. ¿Sí? Un procesador moderno no le alcanzaría. Por eso tiene prácticamente toda la parte de abajo llena de patitas. ¿Sí? Si han visto un procesador alguna vez, lo habrán notado. Bueno, bien, ya lo van a estudiar más adelante. Pero sí, cada bit es un cable. ¿Sí? Termina siendo un cablecito microscópico. ¿Ah? Bien, muy bien por la curiosidad, me gusta. ¿Sí? Y a la pregunta que me hacía acá Enzo en el aula 2, sobre si es un sistema costoso en general, ahora vamos a ver que hacer estos pasos es costoso. Es mucho más rápido operar con coma fija. ¿Ah? Esto también ustedes lo tienen que pensar antes de largar float a lo loco en un programa. ¿Sí? Según ustedes están programando, si ustedes están programando algo donde requiere eficiencia, no se lancen tan rápido a utilizar números de coma flotantes si podrían resolver el problema con coma fija. ¿Ah? Sobre todo si trabajan con grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque simplemente están escribiendo un programa ineficiente de gusto. ¿Sí? Siempre es más costoso la coma flotante que la coma fija. Bien, ¿cuáles son los pasos? Cuando operamos con esto, primero desempaquetamos los bits del signo y el exponente. ¿Sí? Se desempaquetan los bits del signo y del exponente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en hardware con máscaras, en software con máscaras lo pueden hacer. Ya vamos a aprender, cuando estudiemos programación del procesador, vamos a estudiar la técnica de las máscaras. ¿Sí? Y por hardware se hace separando los cables, mandando 24 cables para un lado y 8 cables para el otro. ¿Sí? De todas formas, con procesadores modernos, ¿afecta tanto el costo de un algoritmo? Bueno, ese razonamiento es peligroso, Agustín, ¿sí? Porque es lo mismo que decir, bueno, si hay un montón, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Sí? En realidad, trabajar de manera eficiente, cuando vale lo mismo que trabajar de manera ineficiente, entonces es mejor trabajar de manera eficiente. ¿Sí? Esto es un problema. Muchas veces se cae en esa trampa de decir, pero si sobra, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Está bien? En escalabilidad afecta, sí, es correcto. ¿Sí? Si estás operando 2 numeritos solos, no hace nada. Pero si estás trabajando, no sé, con una matriz con millones de números, una imagen satelital, por ejemplo, entonces ahí sí va a afectar. ¿Ah? Sí, es correcto. Pero ojo con ese razonamiento de, sí hay mucho, ¿qué importa? No, sí importa. Si se puede, si no es, digamos, si el costo de trabajar bien no es mucho mayor que el de trabajar mal, trabajen bien. ¿Sí? Y en la práctica normalmente no es mucho mayor el costo de trabajar bien que el de trabajar mal. Es más, trabajar mal puede parecer económico al principio, pero después se vuelve más costoso. ¿Tá? Cuando ustedes programan mal, ¿sí? Por ahí terminan antes, pero el programa que después ustedes construyen requieren después horas y horas y horas, cientos o miles de horas de revisión, de arreglo durante la vida. Cuando ustedes programan bien, ¿sí? Pierden más tiempo en el momento de hacer el programa, pero se ahorran todas esas horas después. ¿Sí? Bueno, y acá pasa lo mismo. ¿Está bien? ¿Lo viviste en experiencia? Sí, me imagino. Todos en algún momento lo vivimos. ¿Sí? Todos nos dimos cuenta. A veces por entregar apurado uno hace las cosas de manera arrebatada y el costo después de arreglarlo es mucho mayor que si lo hubiésemos hecho bien de una. Eso sí, por ahí políticamente es más barato, porque tener que ir a decirle al jefe que vas a tardar un día más, el jefe se te va a enojar, ¿sí? Pero muchas veces ahí es donde está la templanza de cada uno, ¿sí? ¿Qué unidad usás para coma fija en C, por ejemplo? A ver, espera que me perdí. En C, ¿qué te referís con C? Lenguaje C. Perdón, ya caí. El lenguaje C, decís vos. ¿Qué unidad Claro, usás?
porque float sería para coma flotante, por ejemplo, pero Bien. no ahora qué unidad se usaría para coma fija. Perfecto, muy bien. ¿Qué tipo de datos decís? Bien. El tipo de datos de Sí, coma no me fija. salía. El tipo de datos del coma fija es el integer, ¿sí? El signed integer y el unsigned integer. Eso es la coma fija. Lo que pasa es que, digamos, no podés cambiarle la coma. O sea, no tenés ninguna herramienta en el lenguaje para cambiarle la coma. Lo que haces para cambiarle la coma de lugar es hacer vos la multiplicación o la división. ¿Sí? ¿Está bien? Eso mismo. No te entendía, pero porque no caí que te referías al lenguaje C. ¿Sí? Sí, está bien. Y tipo de datos es. El tipo de datos para la coma fija es el integer. ¿Sí? Es el integer. Y el integer, cuando vos lo presentás en pantalla, si vos quisieras usar un coma fija con 2 cifras fraccionarias, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que lo vas a presentar en la pantalla lo dividís por 4. Y cada vez que un usuario te entra un número, ¿sí? Que ahí lo podrías poner con el printf en coma flotante, pero inmediatamente lo multiplicás por 4 y se lo asignás al entero, ¿está bien? Y ya está. O sea, la conversión, el corrimiento de coma lo haces al tomar el dato y al mostrar el dato en la pantalla, ¿sí? En ese momento trabajas con coma fija, ¿está bien? Esta técnica es muy eficiente cuando trabajas con grandes cantidades de datos. Si son poquitos datos, no tiene sentido. Está bien dicho que no tiene sentido meterse a hacer semejante lío si son 2 datos solos. No van a sentir nunca la diferencia. Pero si son millones de datos, sí se nota la diferencia y ahí es importante tratarlo bien. ¿Sí? Son cosas que si no se estudia la máquina por adentro no se entienden. ¿Sí? O sea, un programador que nunca vio cómo funciona una máquina por dentro nunca va a llegar a entender por sí solo que elegir float o elegir integer no es lo mismo. Que para la máquina es mucho más costoso el float que el integer. ¿Sí? Bien, ahora cuando estudiemos, ya les digo, los pasos para operar un número de comas flotantes son estos. ¿Sí? O sea, primero hay que desempaquetar los bits del signo y el exponente. Y después hay que construir la mantisa completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo son los 6 nibles. ¿Sí? En el caso del IM360 es poner estos 6 nibles en posición. ¿Sí? Normalmente un espacio que tiene más de 24 bits, que tiene unos bits más de reserva. ¿Sí? Porque se necesitan para no perder, para no cometer error después cuando se opera. ¿Sí? Entonces se construye la mantisa completa y después ahora depende de lo que estoy haciendo. Si lo que yo quiero es sumar o restar, ¿está bien? Si lo que yo quiero es multiplicar o dividir. ¿No? Si yo quiero comparar, bueno, ya se los dije hoy, si yo quiero comparar, nada más tengo que mirar los exponentes. Solamente si los exponentes son iguales, recién voy a mirar la mantisa para ver cuál es mayor y cuál es menor. ¿Sí? Y antes de todo miro el signo. Si los signos son distintos, el positivo siempre es mayor que el negativo. Si los signos son iguales, miro los exponentes. ¿Sí? El número que tiene el exponente más grande es mayor. Si los exponentes también son iguales, entonces miro la mantisa. El número que tiene la mantisa más grande, ¿sí? Es mayor. ¿Está bien? Eso es comparación. Ahora, si lo que yo quiero es sumar 2 números, acá es donde viene más difícil. Si yo quiero sumar 2 números, los tengo que llevar los 2 al mismo exponente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Se toma el número que tiene el exponente más chico y se lo lleva al exponente más grande, corriendo los bits, desplazando los bits en la mantisa. O sea, que las 2 mantisas se alinean de forma tal que los exponentes sean los mismos. ¿Sí? Después se hace la suma de las mantisas y una vez que tengo la suma de la mantisa hecha, vuelvo a normalizar. O sea, vuelvo a poner la mantisa, el resultado ese que me dio, lo vuelvo a poner en forma normal y calculo el exponente final. ¿Sí? Si lo que yo tuviera que hacer es multiplicar o dividir, entonces multiplico las mantisas, ¿sí? Tomo los bits los bits de más alto peso de la multiplicación, ¿está bien? Y sumo los exponentes. ¿Está? Si multiplico, sumo los exponentes. Si divido, resto los exponentes. Divido las mantisas y resto los exponentes. Si estoy multiplicando, multiplico las mantisas y sumo los exponentes. Al resultado final se lo vuelve a normalizar, se calcula el exponente final y se empaqueta de vuelta. Esto se puede hacer por software o por hardware. ¿Sí?
La diferencia, obviamente, un coprocesador matemático, un circuito que opere punto flotante directamente desde el hardware, acelera muchísimo los cálculos. Pero estamos hablando de cientos a miles de veces más rápido, hecho por un coprocesador electrónico que por un software. ¿Sí? Piensen que todos estos pasos en un programa son muchos pasos para hacer para cada número. ¿Sí? ¿Ah? Si la máquina que ustedes están trabajando no tiene un coprocesador para números de coma flotante, el programa anda muchísimo más lento, pero muchísimo más lento que si la posee. Para el alivio de ustedes, todas las máquinas modernas tienen hoy un coprocesador de coma flotante. No hay prácticamente máquina que no la tenga. ¿Ah? Pero en la época de la 80-86, 82-86, ¿sí? Fines de los 80, venía opcional. O sea, venía el zocalito en el mother para enchufar el coprocesador, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ah? Si lo comprabas, lo tenías que comprar aparte. Y valía más o menos lo mismo que el procesador. ¿Ah? Entonces, no cualquiera lo compraba el que lo necesitaba nomás. Pero hoy no, ya viene todo adentro del mismo chip y ni se entera. ¿Ah? Bien, muy bien. Esta es la idea general. ¿Sí? La próxima clase vamos a estudiar otros 2 sistemas. Está bueno que ya para la próxima, ¿sí? Además de haber visto la clase, ¿sí? Ya hayan internalizado bien este procedimiento de empaquetar, desempaquetar, ¿sí? De tratar el exponente por un lado, la mantisa por el otro, porque los otros sistemas, ¿sí? Tienen alguna complejidad extra y bueno, y está bueno que ya lo manejen bien. Bien, perfecto. Esto es el resumen de la clase que tenían que ver para hoy. ¿Está bien? Hoy a la tarde les habilito la que sigue. Tienen toda la semana para verla. ¿Está bien? Ahora sí, ¿van a habilitar un práctico para lo de hoy? Sí, los chicos de la práctica los van a ir habilitando en la medida que se los vayan dando. ¿Sí? O sea, ellos van al ritmo que pueden ir ellos. ¿Sí? Entonces ellos van manejando eso. ¿Está bien? Pero sí, la idea es que si ya tienen la teoría, se los habiliten. ¿Sí? Les voy a decir que se los vayan habilitando. Lo que pasa es que vimos un solo sistema. ¿Sí? Hasta ahora estudiamos 1 y después vamos a estudiar 3. ¿Sí? No está mal que se adelanten, ¿sí? No me parece mal que se adelanten, pero tengan cuidado de no arrebatarse al adelantarse. ¿Sí? O sea, si realmente tienen todo muy claro y quieren adelantarse, no hay problema, no tienen ni nada de malo. Pero asegúrense de no arrebatarse. ¿Sí? Como el asado, si lo arrebatan sale mal y esto también, si lo arrebatan sale mal. ¿Sí? Entonces, asegúrense de llevar bien entendido todo antes de pasar a la siguiente unidad. ¿Sí? O sea, si vienen con tiempo, mejor. Pero no conviene, digamos, pasarse si uno no está seguro. Bien, ahora sí, alguien me había dicho que tenía dudas sobre algún ejercicio y bueno, si quieren los repasamos. Bueno. Así que ya estoy abierto a dudas o preguntas en general. ¿Ah? Alguien hoy me preguntó por un ejercicio. Hola, hola. ¿Alguien quiere decir algo? Chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Alguien quiere que repasemos algo? Bien, dos preguntas. Profe, le hago una consulta general. ¿Ya están definidas las fechas de examen parcial y del diagnóstico? Creo que sí, pero no sé si están publicadas. En esta semana lo vamos a acomodar eso. ¿Sí? Creo que estaban definidas ya, pero no están publicadas aún. ¿Ah? No sé si nos la habían confirmado desde la facultad, porque eso es un tema, requiere un trámite. ¿Ah? Capaz que no están publicadas. En esta semana lo resolvemos eso. Bien. Una pregunta sobre el IBM, porque no, ese ya estaba. Hugo, yo tengo una duda. ¿Cuál es el error absoluto del IBM 360? Muy bien. El error relativo, porque vos me estás preguntando por el error absoluto en un sistema de coma flotante, y el error absoluto en un sistema de coma flotante cambia en función de la precisión que estés usando en el momento, ¿sí? Lo que está fijo en un sistema de coma flotante es el error relativo.
Vos podrías preguntarme entonces, ¿cuál es el error relativo, ¿sí?, del IBM 360? Bueno, básicamente la forma más simple de representarlo es el error relativo del sistema completo es el error absoluto de la mantisa. O sea, si vos tomás la mantisa y le calculás el error absoluto, eso te da una noción bastante clara de cuál es el error relativo de un sistema de coma flotante. Así que calcular el error absoluto a la mantisa y de ahí sacas el error relativo de todo el sistema. ¿Ah? Bien, ¿se entendió? Perfecto. También me habían preguntado por los rangos. Bueno, ¿cómo pueden calcular el rango? ¿Sí? Entonces, hoy alguien me preguntó, y vamos a aprovechar, es buen momento para verlo eso. ¿Ah? ¿Cómo se calcula el rango? Bueno, vamos a calcular el rango de la mantisa, ¿sí?, el rango del exponente, y en función de eso sacamos el rango del sistema en general. ¿Les parece? Fíjense, un signo valor absoluto 16,6. ¿Sí? Todas cifras fraccionarias. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería el rango? ¿Desde dónde hasta dónde iríamos? Iríamos desde menos b. En este caso sería a la 0, ¿sí? Porque no tengo cifras enteras, ¿sí? Fíjense que es igual a 0, f es igual a 6, ¿tá? Entonces, desde b menos b a la 0 más b a la menos 6, ¿sí? Vámonos directamente. 16 a la 0, 16 a la menos 6, hasta 16 a la 0 menos 16 a la menos 6. Este es el rango de la mantisa. ¿Ah? Fíjense que es un número que nunca llega a 1. 16 a la 0, ¿sí?, es 1. ¿Sí? Entonces la mantisa está entre menos 1 está entre menos 1 y 1. No llega, ¿sí?, ni a menos 1 ni a 1. Le falta un avance para llegar a menos 1 y le falta un avance para llegar a 1. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahora el exponente ¿sí? El exponente, ¿sí?, va desde menos la frontera hasta b a la d menos f menos 1, hasta 63. Entonces, los límites superiores, ¿sí?, 1 menos 16, ¿sí?, a la menos 6, por 16 a la menos 64, perdón, por 16 a la 63, hasta lo mismo pero positivo. Estos son los números, los límites superiores, digamos. ¿Desde dónde hasta dónde llegamos? Bueno, desde casi 1 por 16, casi menos 1 por 16 a la 63, negativo, hasta casi 1 por 16 a la 63. Son los límites superiores. Los límites inferiores, o sea, los números más pequeños que podemos representar.
¿sí? Nos vamos a una mantisa pequeña. La mantisa más pequeña que se puede representar, ¿sí? Tenemos de dos tipos. Tenemos la normalizada y la no normalizada, ¿sí? En IBM 360 no había una concepción fuerte de mantisa no normalizada. Entonces, ¿sí? Podríamos hablar de la mantisa más pequeña como 0.1 o la mantisa más pequeña como, ¿sí? Esta es la más pequeña normalizada. Y esta es la mantisa más pequeña no normalizada, ¿sí? Entonces el número más pequeño, ¿cómo queda? Y el número más pequeño quedaría como ¿ah? El número más pequeño les quedaría así, ¿está bien? Positivo o negativo. ¿Ah? A ver si me sale eso. Positivo o negativo. Son los números más chiquitos que pueden representar cerca de 0. ¿Está bien? Bueno, después van a hacer este ejercicio en la práctica ustedes con los otros números también, con los otros sistemas también. Bueno, a ver, preguntas. Yo tengo una duda sobre el Moodle. Yo pertenecía al grupo AL de prácticas, pero en el Moodle tengo un link habilitado que me dice grupo de MAZ y cuando lo toco el enlace me conecta a la videoconferencia del grupo AL. No sé si es un error de escritura o simplemente que ambos grupos tienen el mismo link, pero me agarró la duda. Agustín, creo que es el mismo link para las dos prácticas. Sí, en la práctica creo que usan Google Meet y el Google Meet usan la misma aula, ¿sí? Para los dos. ¿Está bien? Pero son días distintos, ¿sí? Eso en la práctica. En la teoría que yo uso Jitsi, uso dos links distintos para que no nos pase lo que nos pasó el primer día que se saturó, ¿sí? Así resuelvo ese problema, ¿no? Pero si algún día lo separan, yo tengo habilitado el link del otro grupo y quería avisar. Bueno. Bien. No, creo que usan el mismo link para los dos, ¿sí? Pasa que son días distintos, ¿tá? Entonces no hay problema, ¿tá? En la práctica, como coinciden días, como son días diferentes, no pasa nada, no chocan, ¿sí? Acá, como tenemos todos juntos, acá sí chocan. Bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta más? ¿Se entendió esto de los rangos que hice último? Esto lo piensan ustedes. ¿Cuál es la mantisa más grande? ¿Cuál es la mantisa más chiquita? ¿Cuál es el exponente más grande? ¿Cuál es el exponente más chiquito? Y sale solo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, por acá me dicen que no. Bien. Si no hay más preguntas, ya dejamos la clase acá por hoy. ¿Sí? Ahora dentro de un rato les voy a habilitar la clase que sigue y les voy a subir el resumen de esta también. Lo que hicimos hoy también. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas ni preguntas, dejamos aquí por hoy, así tienen tiempo de descansar. Tienen otra clase a las 12, ¿no es cierto? Así que bueno, aprovechen para descansar un poco, enfríense el cerebro, ¿sí? Para llegar y poder aprovechar la otra clase también. Muy bien, gracias chicos. Nos vemos la semana que viene conmigo. Vayan a las prácticas también, que ahí los chicos les explican un montón de trucos y cosas. Aprovechen. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.